Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema será el arrendamiento, para lo cual tenemos como invitado al magistrado Alejandro Austria, magistrado de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Ya sabe que usted hace este programa, sus dudas y comentarios son siempre bien recibidas al 790-92, las redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición, ya sabe que lo hacen participar en la rifa de los paquetes que da esta producción, consistentes en película, taza, playera, ya sabe usted, llámenos, participe con nosotros. Yo le invito a que para que usted tenga un panorama, vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. No puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a la habitación, de 15 para las fincas destinadas al comercio y de 20 para las destinadas al ejercicio de una industria. El contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en otro sentido. Hay obligaciones dentro de este contrato. El arrendador está obligado a conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias, a responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa. La entrega será en el tiempo convenido. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador la necesidad de las reparaciones bajo pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión cause. En tanto, el arrendatario está obligado a satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos, a responder de los daños y perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia y debe hacer las reparaciones de aquellos deterioros de poca importancia que regularmente son causados por las personas que habitan el edificio. En los arrendamientos que han durado más de 5 años y cuando el arrendatario ha hecho mejoras de importancia en la finca arrendada, tiene ese derecho, si está al corriente en el pago de la renta, a que en igualdad de condiciones se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento. Estos son algunos elementos que contempla el Código Civil para el Estado de Hidalgo en el tema del arrendamiento y que hablaremos el día de hoy en Hablando Derecho. Gracias por estar una semana más con nosotros. Esta semana tenemos aquí en el estudio como invitados a los alumnos del ITLA, Instituto Tecnológico Latinoamericano de Hidalgo. Ellos van a participar con nosotros, con sus dudas, con sus comentarios acerca del arrendamiento. Y pues bueno, para dar inicio a este programa le damos la bienvenida al magistrado Alejandro Austria. Magistrado, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola Luis Carlos, pues muchas gracias por invitarme de nueva cuenta aquí a tu programa, al programa de Hablando Derecho, y saludos a todo el auditorio y por supuesto a nuestro panel de hoy, Aditla. Así es, un panel que lo pondrá usted a prueba, sus conocimientos sobre arrendamiento en bloques posteriores, magistrado. Trataremos de darle respuesta a sus inquietudes o de darle vuelta a sus preguntas, pues trataremos de enfrentarlas tal cual debe ser, con el ánimo de que aprendamos todos. Además de que la dirección del ITLA me comenta que nos mandó los mejores promedios de la institución, magistrado. Perfecto, muchas felicidades. Ese es precisamente el propósito del programa Hablando Derecho, que todos coadyuvemos para una mejor cultura jurídica en los hidalguenses. Muy bien, y pues para dar inicio a nuestro tema de hoy, magistrado, la pregunta obligada es, ¿qué es el arrendamiento? ¿Qué vamos a entender por arrendamiento? Bueno, arrendamiento doctrinariamente es el contrato por medio del cual una parte llamada arrendador cede el uso y disfrute de una cosa a favor de otra parte llamada arrendatario a cambio de un precio cierto. Entonces partimos de que es un contrato. Hay previamente un acuerdo de voluntades, dos personas ya se pusieron de acuerdo, yo tengo mi bien inmueble, tengo mi casa, te la voy a rentar por X cantidad, ¿estás de acuerdo? Así surge este contrato de arrendamiento. Efectivamente, es consensual, es bilateral, es un contrato, es un acuerdo de voluntades. La cosa en arrendamiento, bueno, tiene muchos elementos, ¿no? El contrato de arrendamiento. ¿Este contrato de arrendamiento tiene alguna clasificación en especial?
¿Hay algunos subtipos de arrendamiento? Bueno, la clasificación podríamos conceptuar dos cuestiones. Una, la clasificación pues, es un contrato oneroso, es un contrato principal. Perdón, para quienes nos ven en su casa, sí. Oneroso, ¿qué quiere decir? Bueno, que hay una es un contrato que es a cambio de una prestación, que hay un lucro para ambas partes. Hay una parte que da una cosa en arrendamiento, que permite el uso y goce del arrendamiento a cambio de un beneficio que puede ser un precio cierto, que no necesariamente tiene que ser dinero, pueden ser también frutos o en especie, con la condición que no sean consumibles. Yo voy a recibir algo a cambio de que tú uses y goces mi bien. Ese es vamos a decir, lo que estamos manejando en este contrato. Yo te doy un uso y goce y mi retribución es algo que tú me des, que tú no siempre va a ser dinero. Y si usted puede ser algún trabajo, puede ser por un trabajo que le estén dando un arrendamiento. Pues podría ser una contraprestación siempre y cuando fuera perfectamente determinable y cuantificable. En este caso hablamos de frutos. Sí podría ser una contraprestación incluso a reciprocidad el uso y disfrute de algún otro inmueble. Podría ser cuantificable en especie, digamos en mercancías, en algunos productos y también en utilidades, porque existe también el arrendamiento cuando se arrienda una cosa, un inmueble o un mueble a cambio de las utilidades que se obtengan del uso y disfrute del mismo. Muy bien. Pues ya ve usted, estamos hablando el día de hoy de arrendamiento, sus dudas, sus comentarios son muy bien recibidas al 790-92, llame, participe con nosotros y no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Si usted nos acaba de sintonizar, le comento que hoy estamos hablando del arrendamiento con el magistrado Alejandro Austria y que tenemos como invitados a los alumnos del ITLA. Y pues bien, antes de irnos al corte, magistrado, ya nos comenzaba usted a explicar lo que es el arrendamiento, cómo se da. ¿Qué especies tiene este contrato de arrendamiento, magistrado? Bueno, denominado como especies, hablemos de que el contrato de arrendamiento es eminentemente civil. La doctrina hace la diferenciación entre arrendamiento mercantil y arrendamiento civil. En nuestra legislación tenemos que hablar siempre de arrendamiento civil, porque aun cuando las partes contratantes sean comerciantes, ambos, el contrato de arrendamiento y las controversias que de él susciten siempre se ventilarán en la vía civil. Hay excepciones, en la jurisprudencia hay excepciones, como es el caso de los arrendamientos en los aeropuertos. En los aeropuertos civiles, los estanquillos o las áreas comerciales de estos siempre se harán en materia mercantil, pero es una excepción. En términos generales, siempre la controversia será la vía civil en materia de arrendamiento, sin importar las partes que en él intervienen. ¿Y este contrato qué elementos personales puede admitir? ¿Qué elementos personales tiene? Bueno, el contrato de arrendamiento tiene diferentes elementos formales, personales. En este caso, personales es el arrendador, quien es el dueño, el usufructuario o el facultado legalmente para dar en arrendamiento la cosa, el inmueble o el mueble, y el arrendatario, que es quien paga el precio cierto por el uso y disfrute del mismo. Para quienes nos ven en su casa, para quienes nos acompañan el día de hoy, cuando hablamos de elementos personales, nos estamos refiriendo a los sujetos que están participando en el contrato, ¿es correcto? Efectivamente, son los sujetos que intervienen en la celebración del contrato. ¿Debo de entender entonces que como elementos reales estamos hablando de los bienes? No, bueno, sí, los elementos reales del contrato de arrendamiento, pues estamos hablando de tres específicamente, que es el precio, que es la cosa y que es el tiempo, en el tiempo en que va a durar, el lapso de tiempo que va a durar el arrendamiento. ¿No hay ninguna restricción para pactar estos elementos reales? Existen algunas por la ley. Ejemplo, en el elemento real de tiempo, la ley especifica categóricamente que las viviendas que se arrienden para, los inmuebles que se arrienden para vivienda, el
término, el plazo no podrá exceder de 10 años. Cuando sea para comercios, cuando sea destinada al comercio, no podrán exceder de 15 años, y cuando sean el objeto de disfrute o de goce de la inmueble, sea la industria, no podrá exceder de 20 años. Es una limitación que nos pone la ley. Sin embargo, dentro del contrato pueden los contratantes convenir pues la preferencia en una cláusula para el efecto del nuevo arrendamiento, pero sí es una limitante que la ley nos pone. En cuanto al precio, en Hidalgo también tenemos una limitante. La ley establece que no podrá el arrendamiento para vivienda o para los diferentes giros como es el comercio y la industria exceder del 2% cuando tienen todos los servicios sanitarios y todos los que la ley obliga, o del 1,5% cuando no cumplen con todos estos requisitos del valor de la propiedad. Entonces, cuando se exceden de estos 10 años, un contrato nada más puede estar vigente para una casa habitación 10 años. Termina ahí el contrato, pero eso no impide que me generen un nuevo contrato por 10 años más. Claro que no lo impide, porque puede anexarse una cláusula donde se tenga la preferencia para el nuevo contrato. Asimismo, tenemos la figura de la tácita reconducción. ¿Qué es la tácita reconducción? Bueno, es que se renueva, en el caso de, por ejemplo, de los bienes rústicos, se renueva por un año más cuando es para sembradíos, cuando es de vivienda, pues es hasta por un lapso más de la vigencia del contrato que se celebró. Si yo ya tengo pactado un contrato y me habían dicho que cada año se me iba a incrementar un porcentaje, el 2% es lo correcto. Bueno, de acuerdo a la ley de Hidalgo es el 10%, Luis Carlos. Cada año me podrían incrementar 10% más. Claro, el 10% más, o algunas otras cláusulas que pudieran hablar de la tasa de inflación que reporte el Banco Nacional de México. Existen diferentes cláusulas que pueden ser determinable a futuro el precio cierto, que puede ser actualizado. ¿Qué puedo hacer yo si no me respetan este 10% y al cabo de un año, de 2, 3 años, llega la persona que me está rentando y me dice, te voy a incrementar tu renta, y yo, según mis cálculos, veo que me la está incrementando un 50% más? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues en este caso puede irse ante el juez civil a efecto de que se llame a juicio al arrendador para que se ajuste a las disposiciones legales, para que constriña al arrendador, el señor juez, para que obligue coercitivamente a ajustarse a la disposición legal. ¿Sucedería lo mismo en el caso de que mi contrato fue por 10 años y al 5.º año ya me quieren quitar el inmueble? ¿Sucede lo mismo? ¿Hay que ir a juicio también? Bueno, sí hay que ir a juicio dependiendo cuál sea la causa. Existen muchas causas de terminación del contrato. Yo no sé por qué se pudiera estar dando el supuesto que antes del plazo, antes del término del contrato, estuvieran requiriendo la entrega del inmueble arrendado. Puede ser por causas de utilidad pública, que efectivamente esto termina anticipadamente el contrato, por ser efectivamente de utilidad pública. Puede ser en la cuestión de evicción. ¿Qué es la evicción para todo el auditorio que nos está escuchando? Bueno, que alguien tenga un mejor derecho a la finca arrendada que el usufructuario, el propietario, el administrador que nos lo dio en arrendamiento, y entonces tendrá que reducirse el término del arrendamiento. Existen muchas hipótesis el por qué pudiera terminarse anticipadamente. Pero en caso de que sea solo por voluntad o capricho del arrendador, por supuesto que se le puede demandar el cumplimiento de contrato a través de la vía ordinaria civil. Entonces la ley sí prevé determinadas situaciones en las cuales este contrato de arrendamiento puede terminar. Por supuesto, existen varias hipótesis. Y ya hablamos de los elementos personales, de los elementos reales. ¿Qué elementos formales tiene este contrato? Bueno, los elementos formales, la ley establece que el contrato de arrendamiento, cuando la renta exceda de 100 pesos, de acuerdo a la época en que se legisló en la materia, debe constar por escrito.
Asimismo, en algún término como de 5 o 6 años de duración tendrá que hacerse a través de escritura pública, incluso inscribirse en el registro público de la propiedad. Pero el elemento formal, esencialmente, es que debe ser por escrito. Muy bien. Dado este contrato que ya está por escrito, que está inscrito, ¿qué pasa con aquellas personas que hoy en día rentan y sí celebran un contrato escrito, pero el contrato que compraron en la papelería? Y así se llevan año tras año. ¿Estas personas en algún momento tienen algún amparo por la ley? ¿Están dejando de cumplir con alguna obligación? ¿Qué sucede en estos casos, magistrado? Bueno, en los casos en que regularmente es un uso común entre los arrendadores y arrendatarios de nuestro estado Hidalgo, que utilizan los machotes que pueden conseguir en cualquier papelería. La mayoría de estos machotes reúnen todos los requisitos exigidos por la ley, la mayoría de ellos. En algunos sucede que están fechados ya de machote en alguna otra entidad federativa y que sin darse cuenta los contratantes pueden estar asumiendo incluso una jurisdicción diversa, una competencia diversa a la del Estado de Hidalgo, como ha sucedido en muchos juicios, que es lo no recomendable de estos machotes. Siempre es recomendable acudir pues, con el profesional del derecho, que es con el abogado, el prestador de servicios profesionales, que es quien les puede asesorar adecuadamente, aun cuando pues, todos estos machotes pues, son válidos, son útiles. La mayoría de ellos, había que revisarlos, cada uno de ellos, pero la mayoría de ellos reúnen los requisitos. Yo le doy a una persona mi bien para que lo use y lo goce, y a cambio de eso voy a recibir una retribución. Pero surgen obligaciones. ¿Qué obligaciones en este caso va a tener el arrendador? Bueno, el arrendador tiene diversas obligaciones que nuestro Código Civil establece, como son la entrega de la cosa arrendada, como es la conservación útil del inmueble o de la cosa arrendada. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene el arrendador la obligación de erogar todos los gastos necesarios para conservar la idoneidad de la cosa arrendada, el inmueble, la casa, para que ésta pueda seguir funcionando. Son los mantenimientos que hablemos de que tendrá que habilitar, pues la instalación eléctrica, las cañerías de desagüe, tener en buenas condiciones las azoteas para evitar goteras, que son las, digamos, las reparaciones mayores para mantener habitable la casa habitación. Asimismo, pues existen las obligaciones que tiene el arrendatario, pero el arrendador, las básicas son la entrega de la cosa, la conservación de la utilidad de la misma, que estén en óptimas condiciones, y el garantizar a favor del arrendatario, que es quien rentó la casa, garantizar que ningún efecto legal de terceros, ningún acto legal de terceros, ninguna cuestión lo inoportune para el uso y goce que le ha sido conferido a cambio de ese precio cierto. Muy bien. Si usted hoy está rentando algún bien, si usted por el contrario está pagando por ese bien, no le cambie, seguramente todo lo que le falta decir al magistrado el día de hoy le será de su completa utilidad. Vamos a un corte y regresaremos con las preguntas de nuestros invitados el día de hoy. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando derecho. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En la dinámica de nuestro programa le toca la participación a los alumnos del Instituto Tecnológico Latinoamericano de Hidalgo, y el día de hoy comenzaremos con la pregunta de Berenice. ¿Es correcto, Berenice? ¿Cuál es tu pregunta esta tarde, por favor? Bien, yo tengo una duda. ¿Los copropietarios pueden celebrar un contrato de arrendamiento? Y en caso de ser posible, ¿cuáles son los requisitos? Los copropietarios sí pueden celebrar contrato de arrendamiento, siempre y cuando sea la mayoría de los mismos. O sea, debe ser con la autorización y la voluntad de la mayoría de los copropietarios. Uno solo no lo puede arrendar, pero todos juntos o la mayoría de los copropietarios lo puede arrendar, si no estaría afectado de nulidad ese contrato. Gracias, Berenice. Miguel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Miguel, a mí me gustaría saber qué juicio procede en caso de que el arrendador deje de percibir el pago de la renta.
Bueno, el juicio que es procedente cuando hay falta de pago de las rentas es el juicio de desahucio. Este juicio especial de desahucio es el que se lleva, se instruye en contra del arrendatario, de quien está rentando la casa, y se le requiere para que haga el pago de lo mismo y a la vez la desocupación de la casa. Entonces ese será un apercibimiento de que en 60 días se llevará a cabo el desahucio, la desocupación, si es casa habitación, o en 90 días si es comercio o industria. En este caso se le requiere, en caso de que no se actualice el pago de las rentas vencidas, se le lanzará inmediatamente. Dado lo que usted dice, magistrado, si ya iniciaron este juicio y la persona que están demandando por la falta del pago va al juzgado y deposita los adeudos, ¿eso puede concluir el juicio? Por supuesto. En el momento en que el arrendatario, quien renta la casa para nuestro auditorio, ya una vez sido emplazado de juicio especial de desahucio, en cualquier momento del juicio, antes del lanzamiento, él puede actualizar el pago, presentarse a pagar en el juzgado o en la misma diligencia de lanzamiento, actualizar el pago, pagar lo que debe de rentas vencidas y en ese momento se suspende el juicio, queda terminado. No sucedería que el dueño del bien dice, no, yo ya no lo quiero, aunque me pague, yo ya no lo quiero. Si le están depositando la cantidad, él tiene la obligación de seguir rentando este bien. Claro que tiene la obligación de seguir rentando el bien, porque se está actualizando el pago de las rentas. Ya si su deseo es darlo por terminado, por rescindir el contrato, por cualquier otra de las causas que señala la ley, bueno, es otra vía. Tendrá que dar el aviso indubitable y tendrá que ser el juicio ordinario civil. Pero en la vía sumaria, que es la pregunta que me hacía nuestro compañero, es efectivamente para cuando no se han actualizado el pago de rentas, es para requerir el pago y la desocupación en la vía sumaria del bien arrendado. Muy bien, magistrado. Margie, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, Mi por duda favor? es que si el contrato de arrendamiento es meramente de materia civil, el arrendatario puede garantizar el pago por medio de pagarés, aunque este sea de materia mercantil. Bueno, tu pregunta es correcta. Efectivamente dices, puede, sí puede hacerlo, no hay impedimento legal. Lo que la ley no impide, por supuesto que está permitido. Si la ley no lo prohíbe, está permitido. Sí lo puede hacer. Que en este caso, los pagarés son autónomos y para garantizar ese pago, bueno, pues tendría que llevarse un juicio separadamente a lo que es arrendamiento, que tendría que ser un juicio ejecutivo mercantil para el cobro de esas rentas adeudadas. Pero claro que lo puede hacer, no hay impedimento legal. Gracias, Margie. Víctor, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Tomando en cuenta lo del pago de arrendamiento, ¿debe ser obligatorio pagarlo en moneda nacional o hay alguna otra forma de hacer el pago para que este pueda llevarse a cabo? Bueno, qué buena pregunta me haces. Efectivamente, el contrato de arrendamiento en Hidalgo no tiene restricción en este sentido, porque podrías contratar el arrendamiento en euros, en dólares, en especie. La pregunta es si tenía que ser moneda nacional. En Hidalgo no. En el Distrito Federal, a partir del año 2003, hubo la reforma en la cual se especifica categóricamente que el arrendamiento de vivienda tendrá que ser en moneda nacional. Así lo especifica. Pero en Hidalgo no tenemos esas restricciones. Magistrado, y dada la pregunta de Víctor, si hablamos de que en el contrato pactamos, no decir en pesos, dólares, euros, pero sí pactamos que este contrato iba a ser con frutos, tú me ibas a pagar con alguna otra cosa que no fuera dinero, y en determinado momento no me das esas cosas, me das dinero, o por el contrario, pactamos que fuera en dinero en efectivo y ahora tú me quieres dar algún bien para pagarme esta renta. ¿Es posible? Por supuesto, la transacción es posible y el contrato, las voluntades de los contratantes, del arrendador y del arrendatario, por supuesto, nuestra ley especifica que no necesariamente tiene que ser en dinero, que puede ser en frutos, siempre y cuando sean
perfectamente determinables y cuantificables y con la condición que no fueren consumibles, para que al momento del pago sean perfectamente cuantificables y no tengamos ningún problema en cuanto a la determinación de lo mismo. Y por supuesto que cuando existe la obligación de pago de rentas, aun cuando se haya contratado en dinero, en específico en moneda nacional o en la moneda que fuere, se puede hacer la transacción, no hay impedimento alguno para llegar a esa transacción, a ese convenio de pago. Muy bien, magistrado. Yasmín, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los derechos del arrendatario si el arrendador vende el bien que pues está arrendando? Bueno, los derechos del arrendatario, quien es la persona que renta la casa, si el arrendador pone en venta la finca, el bien mueble o inmueble de que se trata, en este caso es bien inmueble, es el derecho de tanto. ¿Qué es el derecho de tanto? Bueno, que él preferentemente puede comprar la oferta que está haciendo el arrendador del inmueble, tiene preferencia por sobre cualquier postor. Cualquier persona que se interese en la finca arrendada, quien es preferente, quien va en primer lugar, es el arrendatario, quien lo tiene en renta. Él lo puede tomar la oferta, puede comprarlo al precio de oferta o mejorar la oferta, qué sé yo, ya sería un contrato de compra-venta ahí, pero el derecho de tanto, la preferencia la tiene el arrendatario. Gracias, Yasmín. Magistrado, hablando de obligaciones y de las propias del arrendatario, ¿qué obligaciones tiene en el contrato de arrendamiento? Bueno, el arrendatario tiene obligaciones, así como hablamos hace un momento las del arrendador, tiene la obligación primero de pagar la renta, el importe del alquiler, sí, pagar la renta, por supuesto, conservar el inmueble, la finca o el bien rentado, que puede ser en este caso un automóvil, que puede ser una finca, puede ser cualquier cuestión que sea susceptible de ser arrendada. ¿Y cómo debe conservarla? Bueno, pues al igual que el arrendador, que se la va a mantener útil todo el tiempo, él debe de conservarla, de reparar, pues las pequeñas reparaciones, si es un inmueble, las chapas, las cerraduras, las llaves del agua, todo este tipo de reparaciones menores que le permiten el uso y goce de la finca, o cuando se trata de un inmueble, pues desde luego que si le han rentado una camioneta de pasajeros, no puede aplicarla para la carga, por ejemplo, ¿no? Tiene la obligación el arrendatario de destinar la cosa rentada, sea inmueble o mueble, para la utilidad, para el objeto que le fue rentado. No lo puede variar. En muchas ocasiones la persona que quiere un bien mueble para que le renten, tiene que dejar un depósito que le está pidiendo el dueño de este bien. Al terminar el contrato, el dueño del bien puede decir, tienes un desperfecto aquí, tienes un desperfecto acá, de este depósito voy a cobrarme estas reparaciones. ¿Es posible? ¿Lo hace bien así el dueño del bien mueble? Por supuesto. En este caso, pues hablemos específicamente del arrendamiento de automóviles. La mayor parte de automóviles de arrendamiento tienen una póliza de seguro contra siniestros y por supuesto ese depósito que pide el arrendador es para poder cubrir ese deducible y poder pagar la reparación que pudiera suceder, el desperfecto que pudiera sucederle al bien mueble. De igual manera hablamos de los inmuebles. Hay un depósito que puede ser para garantizar, dependiendo el objeto del inmueble a que se destine. Por ejemplo, la ley habla de una industria peligrosa, no se manejo de residuos, manejo de cuestiones industriales, flamables, qué sé yo, tiene la obligación el arrendatario de pagar una póliza de seguro para poder usar y gozar de esa finca y poder garantizar su conservación de la misma, y de igual forma el arrendador puede pedir un depósito de garantía para que al término del plazo del arrendamiento él pueda, si existe la obligación por parte del arrendatario,
aplicarlo a cualquier reparación que haya o cualquier desperfecto que se haya generado en su inmueble. Gracias, magistrado. Es el turno ahora de Daniel, nuestro invitado esta tarde, magistrado. Daniel, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, conforme a lo que dijo de las mejoras que se le hacía al inmueble, si el arrendatario le hace unas mejoras considerables, ¿la suma de su renta bajaría o tendría una disminución o solamente tendría la preferencia sobre él? Sobre el nuevo renta. Bueno, primero que nada, las mejoras que puede hacer al inmueble el arrendatario, primero tienen que ser consensuadas con su arrendador. Tienen que ponerse de acuerdo respecto de las mejoras. Si estas mejoras son simbólicas en favor de la utilidad del arrendamiento y lo ha pactado ya con su arrendador, con el dueño, con quien le está rentando el inmueble, por supuesto que los puede convenir en que le sea tomado en cuenta, ya sea a cuenta de renta o que le sea reembolsado el importe de esas mejoras. Pero también si él las hace por su cuenta, siempre y cuando, pues hay la condición que no deforme la cosa que está en el inmueble, no puede construir otro piso arriba, por ejemplo, no puede cambiar, si era ventana, ponerle puerta, no sé, todo eso son impedimentos, pero podría, en un momento determinado, si el arrendatario ha habilitado ese inmueble que le fue rentado para su mejor uso, su mejor disfrute, bueno, también podría retirarlas al final del arrendamiento, al final del plazo del contrato, puede retirar esas mejoras siempre y cuando no dañe ni menoscabe la forma original del inmueble arrendado. Gracias, Daniel. Pues si usted nos está viendo, nos está escuchando esta tarde, ahora ya conoce las obligaciones del arrendador, del arrendatario y cómo podemos combatir algo que no nos parece cuando le estamos rentando a una persona o cuando esa persona que nos está rentando tampoco cumple con sus obligaciones. Ya aprendió, ya sabe usted el día de hoy cómo puede hacerlo, cuál es la vía para combatirlo. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando derecho, regresamos. Gracias por participar por nosotros, por estarnos viendo esta tarde. Gracias al señor Pedro Ruiz, que envía un saludo a esta producción, a todos los que integran la misma y gracias por las labores que desempeñamos. No, al contrario, gracias a usted, señor. Qué bueno que el programa sea de su agrado y ojalá que sea de su utilidad. También un saludo para la señorita Ariana Pérez Morales. Ella nos dice que es catedrática de la Universidad Nuevo México, que está ubicada en Tula de Allende y nos pregunta cómo pueden acudir sus alumnos a este programa. Si usted ya nos dejó sus datos, nosotros con mucho gusto la contactaremos y será un gusto que sus alumnos puedan participar con nosotros. Y pues bien, en esta dinámica de alumnos tan participativos, con muchas interrogantes, le toca el turno a Itzel. Itzel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Magistrado, mi pregunta es en caso contrario al tema de mi compañero. En el caso en el que el inquilino hiciera desmejoras al bien inmueble, ¿de qué forma o qué acción tiene que ejercer el arrendador, para poder cumplir que el arrendador cumpla el pago del daño que causó en el bien inmueble? Sí, a ver si entendí bien. En este caso, cuando el arrendatario causa daños a la finca arrendada, el arrendatario cuando está causando daños a la finca y en este caso pues primero que nada tuvo que haber pedido el arrendador un depósito. En caso de que no existe el depósito, la fianza o la garantía, el fiador, que regularmente se pide el fiador, se demandará desde luego en la vía civil, en la vía ordinaria civil, el pago de todos esos daños que ha generado a la finca arrendada y por supuesto que podrá pedir inmediatamente la rescisión de ese contrato el arrendador. Gracias, Itzel. Jaime, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Una pregunta, tengo una duda en cuestión aquí. Si, por ejemplo, la cosa objeto del arrendamiento sufre un daño, un deterioro por medio de un siniestro natural, ¿quién de las dos partes está obligado a la reparación? Bueno, en este caso, si el daño infringido al inmueble o sufrido por la casa habitación, llamémoslo así, y es un caso fortuito de fuerza mayor, como puede ser un temblor, una inundación, no sé, un rayo, cualquier fenómeno natural,
Pues no es responsabilidad del arrendatario, tampoco del arrendador, pero quien tiene la obligación de mantener útil el inmueble arrendado es del arrendador. En este caso, recaería en el arrendador rehabilitar ese inmueble si es que es posible. Y si esta inhabilitación del inmueble, de acuerdo a nuestra ley hidalguense, se prorrogara por más de 2 meses, el mismo inquilino, el arrendatario, puede demandar la rescisión del contrato. Gracias, Jaime. Gerson, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Mi pregunta sería que en caso de la evicción, en la cosa objeto del arrendamiento, ¿quién estaría obligado al saneamiento? Bueno, en el caso de la evicción, en el caso de arrendamiento, por supuesto que es el arrendador. Es la obligación del arrendador quien está obligado a reparar los daños y perjuicios que genere al arrendatario por esta evicción. Gracias. Buenas tardes, Estefanía. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, magistrado. Mi pregunta es, en un juicio de arrendamiento, ¿cómo puede comprobarse el pago de rentas? Bueno, en un juicio de arrendamiento, en el de desahucio, puede comprobarse el pago de rentas pues con el recibo que se expide por parte del arrendador o con el depósito bancario. En este caso, nuestra ley hace la excepción que no se puede acreditar a través de testimonio. La prueba testimonial no es admisible para acreditar el pago de renta, tiene que ser documental. Gracias, Estefanía. Magistrado, a través de nuestras redes sociales, la producción pone determinadas preguntas, las lanza a quienes nos siguen por estas redes, y la pregunta fue el día de hoy, ¿qué es el arrendamiento? Eli de Guadalupe Sandoval Torres nos dice: cuando el arrendador le proporciona su predio al arrendatario y éste le paga una cantidad mensual por medio de un contrato de arrendamiento como garantía del pago de la renta del predio. Nos dice también el licenciado Garduño: es el acto jurídico donde una persona cede el uso de una cosa mueble o inmueble por una cierta cantidad de dinero denominada renta por un cierto tiempo. Nos dice Daniel Rodríguez: es el acto jurídico por medio del cual una persona llamada arrendador le otorga el uso y goce y disfrute de un bien mueble o inmueble a otra persona llamada arrendatario a cambio de una compensación monetaria fundamentado en el Código Civil vigente de nuestro Estado. Muy bien. ¿Qué le parece a usted? Muy bien. Indudablemente el público está enterado de las instituciones jurídicas que nos rigen y por supuesto que este programa cumple con su cometido, con su objetivo de efectivamente cultivarnos en esta materia jurídica que nos atañe a todos los gobernados. Gracias a todos ustedes que nos siguen viendo este programa por las redes sociales, enviándonos sus preguntas vía telefónica. Gracias, y como siempre estamos para servirles. Pues le toca el turno aquí en el estudio a Aline, magistrado. Aline, buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Al principio de su ponencia usted nos habla sobre el pago de utilidades. ¿Me podría dar un ejemplo de ellas? ¿Cómo se llega a ese pago por medio del arrendamiento? Bueno, en este caso estaba yo tratando de ejemplificar que el contrato de arrendamiento, el pago del precio puede ser pactado. Ejemplo, una bodega en la central de abastos. Yo te lo voy a rentar en una cantidad determinable o a determinar de acuerdo a las ventas que tú realices cada mes. Tú me pagarás el 25% de las utilidades que reporten tus ventas en el mes de septiembre. Asimismo en el mes de octubre, asimismo en el mes de noviembre, así en el mes de diciembre. Así se cuantifica. Y puede ser en especie o puede ser en dinero. Gracias, Aline. Pues bien, magistrado, le toca el turno al licenciado Juan Carlos. Él es catedrático del ITLA y hoy vino al frente de los alumnos que nos hicieron el honor de acompañarnos. Así es, muchas gracias, muy buenas tardes. Desde luego, allegando un saludo a la producción y desde luego al magistrado del maestro Andrés Acosta, rector del ITLA, y a manera únicamente, que seguramente es una cuestión que sucede muy seguido, ¿qué opción tendría el arrendatario que
desconoce a causa de muerte, a causa de que se cambió de domicilio el arrendador, ¿qué opción tendría el arrendatario para no caer en incumplimiento y seguir pagando las rentas? Gracias, magistrado. Bueno, la opción, gracias, licenciado. La opción que tiene es la consignación de las rentas ante el juzgado, ante el órgano jurisdiccional. Si él desconoce el domicilio del arrendatario, si desconoce dónde cumplir con su obligación, puede consignarlo ante el juzgado que corresponda, ante la competencia del domicilio donde esté el inmueble, y consignarlo en el juzgado el importe de esas rentas para no caer en mora ni en incumplimiento. Gracias, licenciado, y gracias a Litla por haber aceptado la invitación a este programa, por haber participado tan dignamente. Gracias por su tiempo y un saludo para sus autoridades también, por favor. Gracias. Magistrado, nos quedan muchas preguntas pendientes, pero una que parece que es importante es ¿qué es el subarrendamiento? ¿Qué podemos entender por esta figura? El subarrendamiento es cuando el arrendatario, una vez consensuado con su arrendador, tiene la facultad de darlo también en arrendamiento. El subarrendamiento es cuando el arrendatario se constituye en arrendador para con un tercero. Sin embargo, lo dije mal, perdón, el arrendatario hace el subarrendamiento, pero al tener el consentimiento del arrendador, se subroga, el subarrendatario, directamente hacia el arrendador. ¿Y qué se subroga? Bueno, se sustituye un obligado por otro obligado. En este caso específico, el arrendatario, el subarrendatario subroga al arrendatario en lo que hace a la fracción que está arrendando para con el arrendador. Muy bien, muchas gracias, magistrado. Pues el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos mucho su participación, que lo haya explicado de alguna forma tan entendible. Seguramente quien está en su casa le quedarán también muchas dudas, pero espero que sepan que el Poder Judicial está siempre a la orden de las personas que necesiten alguna asesoría. Así es, Luis Carlos, pues te agradezco a todos los futuros abogados, pasantes, al señor licenciado del ITLA, y pues muchas felicidades porque todos estamos interesados en seguir estudiando Derecho. Es apasionante la carrera de leyes y por supuesto la labor jurisdiccional, el ser parte del Tribunal Superior de Justicia, y el que ustedes, Luis Carlos, todo el equipo de producción de este programa de Hablando Derecho, hagan su mejor esfuerzo y sigan trayendo gente como la de hoy, los alumnos del ITLA, que están interesados en seguir aprendiendo, al igual que todos nosotros, y poderle servir a los hidalguenses, a nuestra comunidad universitaria y social, por supuesto. Muchas gracias, magistrado. Gracias a usted que nos ha acompañado en un programa más de Hablando Derecho. Si usted es catedrático de alguna institución, alumno de la misma y desea venir a nuestro programa, póngase en contacto con nosotros. Para nosotros será un gusto que pueda acompañarnos, que comparta con nosotros este espacio.